Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos hoy día. Nuestro Señor Jesús resucitó. Dios está vivo. Amén. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio. Celebrar. El mundo ha pasado una Semana Santa y ahora celebra la resurrección de Cristo. Pero nosotros los creyentes nos gozamos en esa resurrección porque Él nos da, es el primero que resucitó y nosotros nos está ofreciendo también a través de Cristo Jesús que dio su vida por nosotros, la vida eterna. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a entonar, hermanitos, la canción, la alabanza, Celebrad. ¿Sí? Celebramos a Cristo que venció la muerte en esa cruz. Celebramos a aquel que nos trajo la salvación. Celebramos la obediencia de Jesús hasta la muerte en la cruz, obedeciendo a su Padre Dios. Amén. 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 Nos gozamos en esta salvación tan grande que hemos recibido a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues bien, vamos a entonar. Celebrad. Celebrad a Cristo. Celebrad. ¿Nos acompaña?
Buenos días, hermanos. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Manuel Chupaca. También saludamos a nuestros hermanos, amigos, seguidores en nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula La Resurrección, el amanecer de la esperanza. El dolor de una pérdida suele ser más agudo, más intenso que el amanecer. Las primeras luces del día no atraen alivio cuando el corazón aún está enlutado. Así estaba María Magdalena y la otra María caminando hacia una tumba con perfumes en la mano y tristeza muy profunda en sus almas. Para ellas, el día apenas comenzaba, pero la esperanza ya parecía haber terminado. Todo lo que quedaba para ellas era solamente honrar a su maestro muerto, al maestro que ellas consideraban ya caído, despedirse de alguien quien en algún momento había sido luz, pero que ahora, según ellas, yacía en oscuridad. Pero lo que no sabían era que ese amanecer cambiaría la historia para siempre. El cielo ya se había movido, la tierra estaba a punto de temblar, la piedra que parecía sellar por la eternidad aquella tumba iba a ser removida, no por manos humanas, sino por la intervención divina. Y la noticia que recibirían María y la otra María, María Magdalena y la otra María, no solamente transformaría aquel día, sino que iba a encender un mensaje divino, un mensaje eterno, que aún resuena hasta nuestros días. Aquí pues Jesús había resucitado. Vamos a estudiar en esta mañana el pasaje de Mateo 28, del 1 al 10, y vamos a ver cómo la resurrección de Jesús se convirtió del luto a esperanza, del miedo a gozo, y de unas simples mujeres portadoras de repente de ciertas costumbres de judíos a unas portadoras del mensaje más importante del Evangelio. Porque cuando Jesús resucitó, nada volvió a ser igual, ni para ellas ni para nosotros. Ese fue el amanecer de la esperanza y comenzó con una tumba abierta. La resurrección de Jesús es el corazón palpitante, es el eje central de nuestra fe cristiana. Y no solamente fue un evento glorioso del pasado, sino que es la garantía viva para todas las personas que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sin la resurrección, el Evangelio sería un relato trágico, una historia admirable de amor y de sacrificio, pero que no tendría el poder de transformar los corazones de las personas. Jesús, si es que la resurrección no hubiese existido, Jesús hubiera sido recordado solamente como un mártir, no como el Señor de nuestras vidas. Y cuando Jesús resucitó, demostró que la muerte no tiene la última palabra. Venció al enemigo más temido por la humanidad. Y no solamente de una forma simbólica, sino de forma real, corporal y definitiva. Esa tumba vacía es el fundamento de nuestra esperanza y la confirmación de todo lo que está en la palabra de Dios es verdadera. Que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Amén. Amén. Además, la resurrección no solo valida el pasado, sino que garantiza también nuestro futuro. Pablo en una de sus cartas comentó de que la resurrección de Cristo es considerada como la primicia de los que durmieron, anticipando que aquellas personas que depositan su fe en Cristo y la aceptan como Señor y Salvador, también tienen la esperanza de la resurrección en el día postrero. En otras palabras, la resurrección de Jesús anticipa
nuestra propia resurrección. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. Y la resurrección nos conecta con un propósito eterno y nos llama a vivir como testigos de una nueva realidad. Jesús venció a la muerte. Amén. Amén. Por esto, nosotros no predicamos a un Cristo muerto, sino que anunciamos a un Cristo vivo. No seguimos un recuerdo, sino seguimos la presencia de Cristo en nuestras vidas. La resurrección no fue un epílogo o un pasaje de una historia nada más, sino fue el punto de partida de la historia. Y hoy, como en aquella mañana gloriosa de la resurrección hace casi 2000 años, el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo ha resucitado. Amén. Como les mencioné, vamos a revisar un pasaje de Mateo 28 y vamos a dividirlo en unas 3 escenas. La primera escena es la siguiente: del luto a la tumba abierta. Ahora, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 28 y leamos los versículos del 1 al 4. La palabra nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esta escena comienza con el amanecer del primer día de la semana, que es el domingo. El texto menciona aquí que María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro donde estaba enterrado Jesús. Ellas no iban con una expectativa de un milagro, no imaginaban siquiera que Jesús iba a resucitar. Iban con el peso profundo de su luto, del duelo que sentían en su corazón. Iban a visitar a la tumba, pero a una persona muerta, no a buscar vida. Lo hacían como cualquier persona que ama profundamente y pierde a un ser querido. En ese caso, en la costumbre de ellos, llevaban perfume para poder untar el perfume sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero ellos pensaban que era un cuerpo sin aliento, sin vida, sin respiración. Pero este pequeño detalle, que ellas iban al amanecer, no solamente es un dato cronológico, sino una profunda imagen simbólica. ¿Y por qué? Ellas estaban saliendo de una noche de desesperanza, de angustia, de tristeza, hacia un día que aún no sabían, ellas no sabían todavía, que ese domingo iba a ser un día glorioso. Pero ¿qué sucede? Y esto también como un reflejo de nuestras vidas. A veces el amanecer no se siente como si fuera luz. Sabemos que el amanecer representa los primeros momentos en que el sol emerge desde el horizonte y empieza a proyectar luz. Pero ellas no sentían luz en su corazón. Por el contrario, las Marías, ¿qué cosa sentían? Un profundo dolor en su corazón. Pero el cielo ya estaba adelantándose a los pasos de estas dos mujeres. En el versículo 2 podemos leer lo siguiente: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La tierra tembló porque algo eterno estaba ocurriendo. La piedra no fue removida por manos humanas para que Jesús saliera, sino para que las mujeres pudieran entrar y ver que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Nuevamente, si Jesús es Dios, Él pudo tranquilamente teletransportarse y atravesar la piedra como si nada.
Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida de la entrada. Entonces la piedra fue removida por el ángel, no para que saliera Jesús, sino para que las dos mujeres puedan entrar al sepulcro vacío. Amén. Y el ángel estaba sentado sobre la piedra ahí todo tranquilito, y no estaba parado a la defensiva, sino estaba allí para esperar a las mujeres y anunciar lo que había ocurrido. Porque la victoria ya se había producido, ya se había ganado. Y el mensaje que estaba allí por promoverse era el siguiente: todo está hecho porque Jesús ya había sido resucitado. Mientras tanto, los guardias romanos, los hombres que eran hombres guerreros, que estaban entrenados para poder enfrentar batallas y matar personas, para mantener el orden, como digamos así, entre comillas, representantes del poder humano, temblaron y cayeron como muertos, se desmayaron del temor al ver al ángel. Los soldados entonces estaban arrodillados, postrados por el miedo, mientras las mujeres, vulnerables en apariencia, pensando entre comillas que es el sexo débil, iban a ser los primeros testigos del milagro más glorioso de toda la historia de la humanidad. Fueron las mujeres los primeros testigos de la resurrección de Jesús. No fueron los discípulos, no fueron los apóstoles, no fueron los varoncitos que se creen muy machos. Los varoncitos más bien temblaron de miedo y las mujeres fueron las testigos. Y aquí encontramos una verdad clave. La resurrección no fue anunciada a los poderosos, sino a las personas que amaban a Jesús. La tumba abierta no fue un espectáculo para los escépticos, para aquellas personas que tenían dudas acerca de Jesús, sino fue una revelación para aquellos quienes buscaban a Jesús con sinceridad, aunque fuera entre los muertos. Amén. Amén, Señor. Las dos Marías no sabían lo que iban a encontrar, pero fueron a la tumba. Y Dios las sorprendió con ese milagro más grande. Esto nos habla hoy con mucha fuerza. Tal vez tú has llegado al sepulcro con lágrimas, has llegado a los pies de Jesús con lágrimas, con pérdidas, con problemas, enfermedad o algún tipo de resignación. Tal vez tú has venido solo ante Él y no esperabas una intervención divina por parte de Jesucristo. Pero el Dios que pudo abrir esa tumba todavía sacude la tierra cuando el cielo actúa. La piedra que parecía el final de la obra de Jesús fue removida por el poder de Dios. Y la resurrección comienza en ese momento. No con una visión gloriosa de un Cristo resplandeciente, sino con una tumba abierta en una mañana de luto, una mañana de dolor. Porque el mensaje de Dios fue bastante claro. La esperanza no nace del triunfo humano. Nuevamente, la esperanza no nace del triunfo humano, sino del poder divino, del poder de Dios, que actúa en todo lo que parece perdido. Amén. Amén. Así comienza entonces el amanecer de la esperanza. Y esto nos lleva a la segunda escena, del temor al anuncio. Ahora revisemos Mateo 28, versículos del 5 al 7. La palabra nos dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Después de ese terremoto y ver
cómo los guardias cayeron de miedo, como si estuvieran muertos, se desmayaron. Las mujeres estaban de repente en shock, quedaron muy impresionadas. El escenario podríamos imaginar lo que habría sido desconcertante, bastante fuera de sí, fuera de foco. La piedra había sido removida, un ángel resplandeciente estaba ahí encima de la piedra, al costado de la puerta de la tumba. Los soldados estaban ahí paralizados de miedo y la tumba estaba abierta. El corazón de María Magdalena y la otra María seguramente latía con mucha fuerza. No sabían si correr, entrar a la tumba, quedarse, saltar, no sabían qué cosa hacer. Pero entonces, ¿qué pasó? El ángel les habló. Y lo primero que les dijo fue lo siguiente, de una manera muy personal y profunda. No temáis vosotras, no tengan miedo. Esa palabra o ese pronombre, vosotras o ustedes, hace una distinción muy importante. Los guardias sí tienen razón para temer. Los guardias no creían en Jesús. Ellos tenían mucha causa para tener miedo. Pero las mujeres que buscaban a Jesús con amor, ¿tendrían alguna razón para tener miedo? Y ellas, en vez de tener miedo, recibieron una palabra de consuelo por parte del ángel. La resurrección trajo juicio para algunos, para los soldados romanos, pero trajo paz para otros. Cuando el cielo se manifiesta, no todos van a experimentarlo de igual manera. Para los que aman a Jesús, no hay ningún motivo para tener miedo. Amén. Amén. Y el ángel continuó su explicación a las dos Marías y le dijo: porque yo sé que ustedes están buscando a Jesús, el cual fue crucificado. Qué declaración tan importante. Dios conocía la mente y el corazón de las mujeres y qué cosa estaban buscando ellas. Si aplicamos esto a nuestras vidas, aun cuando nosotros los busquemos en medio del dolor, preocupación, angustia o enfermedad, o de la confusión, Él, o sea, Dios, conoce los deseos, los anhelos o las preocupaciones de nuestro corazón. Y entonces aquí continúa y dice el ángel lo siguiente: no está aquí, ha resucitado. Esa frase lo cambió todo. Una tumba vacía, había una tumba vacía, y no era que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, ni era un símbolo, ni era una ilusión, etc. Sino era una confirmación. Jesús había resucitado tal como Él lo había prometido, y sus discípulos no se habían dado cuenta de lo que Jesús estaba anunciando. La palabra se había cumplido. Lo que parecía una tragedia final, que el Mesías había muerto, era en realidad el cumplimiento del plan eterno de Dios. Pero el mensaje no terminaba con esa noticia que de repente podrían haberla guardada solamente María Magdalena y la otra María. El ángel añade aquí 3 imperativos, es decir, 3 órdenes que tenían que cumplir las dos mujeres. Les dijo: venid, ven, fíjate que la tumba está vacía, luego, id pronto, anda con los discípulos y decid, proclama lo que ha pasado. Estas 3 órdenes que dio el ángel a las dos Marías también es un patrón de conducta para nosotros, los creyentes del siglo XXI. Primero, cuando acá el ángel dice venid o ven, acércate, no temas, te está diciendo. Confía en el Señor. Segundo, ved, observa con fe la obra de Dios y cree lo que tus ojos no entiendan del todo. Tercero, id y decid. Es decir, que esa esperanza
no es un tesoro que nosotros debamos esconder para nosotros solitos, sino es una verdad que tenemos que anunciar a las personas que nos rodean. Tenemos que anunciar a otras personas que Cristo vino por nosotros, que Cristo murió en la cruz y que Cristo resucitó al tercer día. Amén. Tenemos que hacer eso nosotros. Y Dios no abrió la tumba solo para que vieran la tumba vacía. La abrió para que el mensaje de esa tumba vacía saliera a todo el mundo. El anuncio no quedó con el ángel, fue confiado a las mujeres, a esas mujeres quebrantadas, comunes, que simplemente estaban allí buscando a Jesús. En un mundo donde el testimonio, hablamos de ese contexto de Israel de aquel tiempo, en un mundo donde el testimonio femenino, es decir, lo que podían decir las mujeres, no era aceptado legalmente. Lo que decía una mujer, entre comillas, no valía para nada en ese tiempo. Dios decidió que sean las mujeres las primeras predicadoras de la resurrección de Jesús. Qué glorioso es el reino de Dios, que rompe todos los esquemas o todos los moldes humanos para manifestar así su poder. Y ellas no fueron elegidas por la fuerza, ni por elocuencia, ni por su amor. ¿Por qué? Fueron elegidas ¿por qué? Porque fueron las primeras que buscaron a Jesús con amor. En el lugar más oscuro, fueron las primeras también en recibir la luz más brillante. Uno podría imaginar que de repente Pedro o Mateo o Juan, que se llamaba el discípulo amado, hubieran sido los primeros en ir a ver el cuerpo de Jesús, ir al sepulcro para ver cómo estaba. Pero no fueron ellos. En lugar de ir a buscar a Jesús, estaban escondidos ellos, sintiéndose machitos o los discípulos, los apóstoles de Jesús. Fueron en cambio las chicas las que demostraron estar más cerca del Señor. Amén. Así también nosotros, cuando el temor nos rodea, Dios nos llama a confiar, a ver y a anunciar. La tumba estaba vacía y el mensaje de Dios sigue vivo. La resurrección no solamente es una verdad que nosotros debemos de creer, sino es una noticia que nosotros tenemos que proclamar. Amén. Esto nos lleva a la tercera escena, del encuentro al gozo. Ahora revisemos Mateo 28, 8 al 10. La palabra dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres recibieron en ese momento un mensaje extraordinario. Habían visto la tumba vacía, habían escuchado al ángel y habían sido enviadas con una misión. Pero todavía no habían visto a Jesús resucitado. Salen del sepulcro, salen corriendo para ir a comunicar la noticia a los discípulos, y el texto nos dice aquí algo muy humano y profundo. ¿Cuáles fueron las emociones que sintieron las mujeres en aquel momento? Y eso está en el versículo 8, que nos dice que ellas experimentaron un gran temor y gran gozo. Pero ¿qué cosa pasa aquí? Esas dos emociones son opuestas, no caminan juntas esas dos emociones. Temor, miedo, y gozo o alegría. ¿Cómo es posible que una persona pueda tener temor y alegría al mismo tiempo? Tenían temor porque habían presenciado algo sobrenatural, algo que sobrepasa cualquier tipo de lógica, pero al mismo tiempo sentían un gozo inmenso, una alegría que brotaba desde lo más profundo de sus corazones, como el sol que se alzaba en ese amanecer.
Ese era el gozo que nace cuando empieza a verse las promesas cumplidas de nuestro Señor. Y fue en ese preciso momento cuando ellos veían el camino a obedecer y sucedió lo impensado. Jesús mismo salió a su encuentro. En el versículo 9 nos dice: y he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Esta es una de las escenas más bellas que podemos encontrar en los evangelios. El Cristo resucitado no esperó que estar en un trono para revelarse. No esperó estar primero todavía en el templo. Salió en el camino, un camino de tierra, de repente rodeado por algunos arbustos. ¿A qué? A encontrarse con sus discípulas. En ese camino polvoriento que conducía desde la tumba hacia Galilea. Y su primera palabra, no fue de exhortación, sino fue una proclamación majestuosa, diciendo algo tan sencillo. La primera palabra que dijo fue salve. Una palabra del original griego que puede traducirse como tengan alegría o regocíjense o estén tranquilas. Ellas, al verlo, no podrían más que postrarse, que hincarse ante los pies de Jesús. No hicieron preguntas, no pidieron pruebas, no dijeron de verdad eres tú o eres un fantasma. No dudaron, simplemente creyeron que era Jesús. Solo adoraron. La palabra dice mismo en el versículo 9, ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ese momento fue puro. La adoración fue nacida del amor, una reverencia nacida del asombro. El cuerpo difunto, el cuerpo muerto, disculpando las redundancias, el cuerpo muerto allí, que ellas pensaban ungir, estaba vivo. El que había sido clavado en la cruz, había sido azotado, había sido desfigurado, había sido atravesado con una lanza, ahora estaba de pie delante de ellas. Sus pies y sus manos aún estaban con las marcas de los clavos, pero ahora estaban siendo abrazadas por ellas. Y Jesús les habló de nuevo. No les reprende o no les llama la atención por haber dudado, sino corrige en amor sus emociones y les dice: no tengan miedo, no temáis, no tengan miedo, id o vayan, dad las nuevas a mis hermanos. Es la misma estructura, digamos así, de mensaje que también fue anunciado por el ángel. Pero en este momento fue Cristo el que les dijo ese mensaje de forma directa. Le dijo: no tengan miedo, porque el temor quedó atrás en la tumba. Y vayan y proclamen lo que había ocurrido. Una palabra conmovedora es la que usa Jesús aquí. Y dice: mis hermanos, hablando de los apóstoles o de los discípulos. Y escuchen que no dijo mis discípulos, dice mis hermanos. Y tampoco dice los que me abandonaron, los que se escondieron cuando yo me morí. No dice. ¿Por qué? Porque la resurrección no solamente restauró la vida, sino también restauró nuestra relación con el Padre Celestial. El Cristo resucitado no viene a reclamar en ese momento, no fue a reclamar una fidelidad perfecta, sino a restaurar a los que fallaron. Jesús vino con su crucifixión y su muerte a restaurar la brecha que hay entre Dios y nosotros por culpa de nuestros pecados, de nuestras fallas contra Él. Jesús vino con gracia, con ternura y con esperanza. Ese es el mensaje central de la resurrección. Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, aunque con temor, con miedo, por la culpa de nuestro pecado, Jesús se hace presente en nuestras vidas.
Jesús no solamente envía noticias desde lo lejos, sino que Él se deja encontrar. Y cuando lo encontramos, el temor se disuelve o se convierte en adoración. Y el gozo que podemos experimentar se va a convertir en el deseo de cumplir su misión. La resurrección no fue solamente un evento, sino que también es un encuentro. Y ese encuentro cambia todo. Ahora, como lección, ¿qué aplicación podemos tomar de la resurrección de Jesús en este mundo postmoderno? Sabemos bien que vivimos en una era postmoderna, una época marcada por la fragmentación de la verdad, el escepticismo, el falso espiritualismo y una constante búsqueda de significado en un mundo que a menudo carece de ese significado. Hay filosofías huecas, etcétera, etcétera. A pesar de la tecnología que hemos desarrollado en estos últimos 100 años, que tenemos más avances, cientos de veces más avances que en los últimos 20 siglos, desde el siglo XIX para atrás, la Tierra está yendo cada vez más y más hacia la oscuridad. En ese contexto, la resurrección de Jesús tiene implicaciones profundas, no solamente como un evento histórico, sino como una verdad que resuena en una humanidad moderna más que nunca. En primer lugar, la resurrección desafía el relativismo prominente en esta cultura postmoderna, en una sociedad que promueve ideas de que todas las creencias pueden ser igualmente válidas. El hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos se presenta como un reclamo absoluto, que Jesús vive y que la vida de Jesús define la verdad. La resurrección de Jesús no es un mito, no es una metáfora, es una afirmación contundente de que hay una verdad objetiva que trasciende, que va por encima de cualquier opinión humana. En un mundo donde las narrativas compiten contra las que se consideran verdaderas, la resurrección de Cristo se levanta o se erige como la piedra angular de una verdad que no depende de la interpretación humana, sino de la revelación divina. Amén. Amén. Además, la resurrección responde al anhelo humano de la esperanza frente al sufrimiento o la muerte. Algo que nuestra sociedad postmoderna siempre está buscando sin cesar. Estamos buscando nuevos métodos médicos, nuevas formas de tratamiento para retroceder la vejez, tener más vida. Hasta ahora incluso hay personas que quieren hacer procedimientos de criogenización, es decir, congelar a las personas para que puedan dentro de 100 o 200 años curar alguna enfermedad, tratando así artificialmente de prolongar su vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la enfermedad, a la inseguridad o a la ansiedad. Pero la resurrección de Jesús trae la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. En una cultura que estamos viviendo y que experimenta un vacío existencial y falta de certezas, la resurrección de Cristo ofrece una seguridad sólida, la vida después de la muerte, para aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y conocemos ya por la historia que no solo el cuerpo de Jesús fue resucitado, sino que a través de él se ofrece una nueva vida para todo aquel que cree en el nombre de Cristo. Amén. Es por eso que la resurrección de Jesús asegura que, aunque el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son reales, no tienen la última palabra. Amén. Amén. Ahora, la resurrección de Jesús en el ámbito social y ético también transforma nuestra visión del mundo y de su justicia. En esta cultura postmoderna que a menudo redefine la moralidad según las circunstancias, lo que antes era considerado como bueno, ahora es anticuado. Lo que antes era malo, ahora es aceptable.
Por eso ustedes ven la ideología de género, que ahora ya el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ahora se ve natural y común, ya no hay ninguna restricción o comentario negativo hacia ellos. Más bien, si tú dices que esa persona está en pecado, ya te tildan como homofóbico o como persona o como mensaje de odio, cuando en realidad tú quieres dar un mensaje de amor. La resurrección de Jesús en este escenario introduce un concepto radical de la justicia. Que la justicia no se basa en el castigo ni en la venganza, sino en la reconciliación, el perdón, la restauración y el amor. Amén. La cruz y la resurrección no solo muestran que el amor sacrificial de Cristo fue importante, sino que también muestran la inauguración de un reino donde las relaciones humanas se deben de caracterizar por la gracia y el perdón. Vivimos en un mundo que está dividido por conflictos, por polarizaciones, y el mensaje de la resurrección de Cristo invita a los cristianos a ser agentes de esa reconciliación. Nosotros, hermanos, mi persona y ustedes, estamos llamados a ser ese agente para que la persona que está hundida en el pecado o en las filosofías humanas sepa que existe un Cristo que lo ama, que lo quiere perdonar sus pecados y lo quiere hacer salvo. Amén. Finalmente, la resurrección reconfigura toda nuestra identidad personal y colectiva. En una era donde las personas están luchando por encontrar su identidad, en medio de tantas voces que dicen que quiénes deben ser, la resurrección nos ofrece una identidad nueva en Cristo. Nosotros no somos definidos por nuestros fracasos, por nuestros errores, por nuestros pasados, por nuestros pecados, ni por etiquetas sociales, ni por tu profesión. No eres definido por tu clase social, ni porque seas pobre, ni etcétera, ni nada. No, o porque no tengas formación académica, seas ignorante. No, tú no eres definido por eso. La resurrección de Jesús nos está invitando a vivir en libertad y a poder tener una nueva identidad en Cristo. Porque Dios ha iniciado en aquellas personas que aceptan a Cristo como su Salvador, ha iniciado en nosotros una nueva obra, ahora y para siempre. Amén. Entonces así la resurrección de Jesús no solo es un hecho histórico, sino un mensaje radical que tiene implicaciones muy profundas en nuestra vida en este mundo postmoderno. En un contexto donde el relativismo, la desesperanza, la injusticia o la búsqueda ineficiente de nuestra identidad, la resurrección se presenta con una respuesta definitiva, una verdad objetiva, una esperanza eterna y una ética de gracia y una identidad renovada. Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. Como conclusión, la resurrección de Jesús no solamente fue un evento histórico, sino el fundamento completo de nuestra fe cristiana. Es el punto de partida para toda vida transformada. El apóstol Pablo lo expresó así en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estáis en vuestros pecados. La resurrección validó todo lo que Cristo dijo. Fue la confirmación de la divinidad, la prueba de que Cristo venció al pecado y a la muerte, y la garantía de nuestra salvación. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador no es solamente reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, sino también poner nuestra fe en su victoria sobre la muerte. La resurrección de Cristo nos invita a que podamos creer en Él, que no solamente murió por nuestros pecados, sino que al resucitar nos ofrece la vida eterna. Y esa vida comienza con la fe. La fe en que Cristo vive
en que su poder está disponible para transformar nuestra vida y darnos esperanza. Amén. No podemos experimentar esa transformación sin fe. La resurrección exige de parte nuestra una respuesta. Confiar en Jesús como el único que tiene el poder de salvarnos, de poder perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna y la salvación. Esta es la fe, la que nos conecta con el poder de la resurrección. Solo a través de esa fe, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, podemos caminar en la victoria que Él ya ha ganado por nosotros. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por ese regalo precioso que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, quien nació, vivió en la tierra, murió en la cruz, estuvo muerto, sepultado y resucitó. Gracias a toda esa obra de Cristo, nosotros que estamos hundidos en nuestras faltas, pecados, transgresiones, podemos tener la oportunidad de ser regenerados, ser salvos y tener vida eterna. Padre Celestial, nosotros como creyentes tenemos esa misión de poder seguir proclamando tu palabra. Danos el entendimiento, las palabras, las ideas, el valor que necesitamos para poder cumplir esa misión. Que el Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones nos ayude a tener esa valentía y entendimiento para poder proclamar tu palabra. Que pueda despertar en nosotros el deseo más profundo de conocerte a través de la lectura de la palabra y de la oración. Danos la fortaleza, Señor, para poder seguir enfrentando ese desafío en este mundo actual, este mundo postmoderno. Que no rindamos, no tengamos miedo de compartir tu palabra, ni vergüenza de hacerlo. Pero danos también nosotros el recurso, la fuerza, la salud para poder hacerlo. Para poder ser siempre instrumentos tuyos en los caminos y en los lugares, en las situaciones que tú consideres que podamos ser honra para ti. Gracias, Padre, por guiarnos. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.